El día de hoy vamos a ver las diferencias gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en varios contextos. Vamos a mirar. Veamos. Ahora, ¿qué forma representa la gráfica? Velocidad, tiempo, espacio recorrido, tiempo. ¿Listo? Para ello vamos a representar gráficamente el desplazamiento de un móvil. Observemos que en el margen derecho del tablero tenemos una tabla donde nos están dando las variables en tiempo, velocidad y posición de un móvil en cada uno de sus momentos. Nos están diciendo que en el tiempo 0 la velocidad era 0 y la posición 0. En el tiempo 1 en segundos, o sea que cuando llevaba un segundo la velocidad era de 2 metros sobre segundo, sus unidades de la velocidad metros sobre segundo y la posición era de 1 metro, porque estamos hablando de ¿qué? De metro. Vamos a analizar primero la gráfica respecto tiempo, velocidad. Ahora, nos están diciendo que cuando recorrió el primer segundo llevaba una velocidad de 2 metros sobre segundo. Cuando recorrió el otro segundo, que llevaba 2 segundos, llevaba 4 metros sobre segundo. Cuando llevaba 3 segundos, iba recorriendo 6 metros sobre segundo. Y cuando llegaba a 4 segundos, iba a recorrer 8 metros sobre segundo. ¿Qué estamos observando? Que al unir los puntos, de los datos que nos están dando, observemos, compremos los datos que nos están dando acá. Tiempo, velocidad. Al unir los puntos vamos a hallar una línea recta, donde vamos a decir que es una pendiente. O sea, aquí tenemos una pendiente. Y los intervalos de tiempo que nos están dando de un punto a otro punto es de 1 segundo. ¿Listo? Vea, 1 segundo. Pero ¿qué estamos observando acá? Acá estamos observando que la velocidad está variando. O sea, que la velocidad no es la misma. Recordemos que en las características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado nos están diciendo que se desplaza en línea recta con una velocidad que varía, con una aceleración que es constante y una velocidad que varía. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a decir o qué vamos a concluir respecto a esta gráfica? Que cada segundo que recorre va aumentando ¿qué? La velocidad. Nosotros aquí podemos llegar a deducir que esta aceleración es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque observen la variación. La variación que nos están dando es de ¿cuánto? Nos están dando de 1 segundo, 2 metros sobre segundo. Al otro 2 segundos, o sea, el doble ya llevaba ¿cuánto? 4. Uno más, un segundo más, 6. Otro segundo más, que nos da 4 segundos, ya llevamos ¿qué? 8. O sea que la aceleración va a razón de 2 metros sobre segundo cuadrado, porque recordemos que la aceleración es constante y nuestra gráfica es una pendiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si, observemos, borro aquí por favor, qué pasaría si la pendiente no sería aquí, sino que la pendiente no sería ahí, sino que comenzaría aquí, en estos puntos, que por ejemplo, cuando llevara un segundo, llevaba una velocidad de 4 metros sobre segundo. Cuando lleve 2 segundos, llevaba una velocidad de 7 metros sobre segundo. Y cuando llegara a 3 segundos, llegaba a una velocidad, por ejemplo, 9, 10 metros sobre segundo. Aquí podemos llegar a decir que entre la pendiente sea más inclinada, lleva que una mayor aceleración. ¿Listo? Podemos deducir esto. Ya sabemos entonces que entre más inclinada sea la pendiente, la aceleración es mayor. Observemos el siguiente gráfico. Acá vamos a encontrar una particularidad totalmente diferente, porque tenemos un intervalo de tiempo. Nos dice que de 0 a 1 segundo, 2, 3, 4 segundos. Entonces, cuando recorre el primer segundo, lleva una distancia como de 1 metro, porque miremos que esta escala es de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Estamos trabajando en una escala de 2 en 2. Entonces nos dice que cuando llevaba la posición, llevaba un tiempo de 1 segundo, lleva una posición de ¿qué? De 1 metro. Cuando llevaba 2 segundos, llevaba una posición de 4 metros. 2, 4 metros. Cuando llevaba una posición
de 3 segundos, cuando llevaba 3 segundos, llevaba una posición de 9 metros. Observen. ¿Listo? Y cuando llevaba un tiempo de 4 segundos, llevaba una posición de 16 segundos. ¿Qué podemos llegar a deducir? Vean, está recorriendo en el mismo segundo, ojo, en el mismo segundo, en el mismo intervalo de los segundos, está recorriendo ¿qué? Distancias mayores, que lo podemos dimensionar, lo podemos ver de una manera muy simple, sin mucho protocolo en la gráfica. Observemos que la distancia aquí es menor que esta, y esta es mayor que esta, y la que le sigue es mayor que la anterior. Por ende, se está formando ¿qué? Una curva. Observen, si hago esto, entonces podemos decir que se está cumpliendo, perdón, aquí, sería eso aquí. Se estaría formando que se cumple con las características de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado porque en el mismo tiempo recorre mayor distancia. La longitud es mayor en el mismo tiempo. Si quieren, observémoslo también acá en la tabla, porque en la tabla estamos observando que en el mismo segundo, en el mismo intervalo de tiempo, o sea, un segundo, está recorriendo mayor. Vea que primero recorrió 1 metro, después recorrió 4 metros, o sea, llegó a 4 metros, o sea que recorrió 3 metros, después llegó a 9 metros, o sea que recorrió 5 metros más en un segundo, y después llegó a 16, donde recorrió 7 metros más en un segundo. Vamos a mirar algunas características generales en representación de gráficas posibles del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí tenemos dos representaciones gráficas en dos contextos diferentes, pero siempre la gráfica de la velocidad-tiempo está en la sisa, o sea, en X con tiempo, en segundos, y en la ordenada, o sea, Y, velocidad con las unidades de metros sobre segundo. Pero estas dos características, estas dos gráficas están cumpliendo con características diferentes. Una presenta que la aceleración es mayor que cero y la otra que la aceleración es menor que cero. En pocas palabras, miremos la gráfica. Me están diciendo que si el móvil, eso, parte desde el punto origen, recuerden que el punto de origen siempre es cero, o sea que la velocidad inicial es igual a ¿cuánto? A cero. Entonces decimos que la fórmula, como aquí está la fórmula, sería la velocidad igual a la aceleración por el tiempo. La variación de la aceleración por el tiempo. ¿Listo? Entonces nos dice que es una pendiente que parte del punto de origen. Ahora, observemos que nos están diciendo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, pero ojo, observe, está partiendo desde una velocidad inicial que es diferente de cero. Por ende, la gráfica la tenemos de esta manera y siempre va en el sentido de donde, de abajo hacia arriba. Pero observemos la siguiente gráfica. La aceleración es menor que cero. Tenemos la gráfica posición-tiempo, donde cumple con las dos características que vimos en la gráfica anterior, que era velocidad-tiempo, donde la aceleración es mayor a cero y la aceleración es menor a cero. Si observamos entonces, de acuerdo a la dilatación del tiempo, en cada uno de esos intervalos, vamos a notar unas características en el desplazamiento. Como lo habíamos visto en la primera gráfica, podemos llegar a deducir que cuando recorremos el mismo intervalo de tiempo, vamos a recorrer ¿qué? Distancias mayores. Por eso estamos viendo la curvatura en la figura. ¿Listo? Ahora, observemos que cumple con dos características. Cuando la posición inicial es igual a cero y cuando partimos de una posición diferente de cero. ¿Listo? Tenemos las dos fórmulas donde es que la distancia, donde nos dicen que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que esto es una ecuación. ¿Listo? Y acá tenemos la siguiente ecuación cuando vamos a incluir ¿qué? La posición inicial. Lo mismo vamos a ver en la fórmula cuando la aceleración es diferente de cero. Pero ¿qué está pasando? Aquí ya llegamos a determinar, a decir que llega un momento que va a recorrer que en el mismo intervalo de tiempo, por ejemplo, conocemos 1 segundo, 2 segundos,
vamos a recorrer que en el mismo intervalo de tiempo, distancias más pequeñas. ¿Listo? Cuando la aceleración es menor a 0. Tenemos la gráfica posición-tiempo, donde cumple con las dos características que vimos en la gráfica anterior, que era velocidad-tiempo, donde la aceleración es mayor a 0 y la aceleración es menor a 0. Si observamos entonces, de acuerdo a la dilatación del tiempo, en cada uno de esos intervalos vamos a notar unas características en el desplazamiento. Como lo habíamos visto en la primera gráfica, podemos llegar a deducir que cuando recorremos el mismo intervalo de tiempo, vamos a recorrer ¿qué? Distancias mayores. Por eso estamos viendo la curvatura en la figura. ¿Listo? Ahora, observemos que cumple con dos características. Cuando la posición inicial es igual a 0 y cuando partimos de una posición diferente de 0. ¿Listo? Tenemos las dos fórmulas donde es que la distancia, donde nos dicen que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que esto es una ecuación. ¿Listo? Y acá tenemos la siguiente ecuación cuando vamos a incluir ¿qué? La posición inicial. Lo mismo vamos a ver en la fórmula cuando la aceleración es diferente de 0. Pero ¿qué está pasando? Aquí ya llegamos a determinar, a decir que llega un momento que va a recorrer que en el mismo intervalo de tiempo, por ejemplo, comencemos 1 segundo, 2 segundos, vamos a recorrer que en el mismo intervalo de tiempo, distancias más pequeñas. ¿Listo? Cuando la aceleración es menor a 0.